¿Hasta qué punto las ideas europeas han influenciado nuestra educación? ¿Por qué pensás como pensás? ¿Por qué tomás las decisiones que tomás? Hoy estaremos escuchando nuevamente al psicólogo Omar Gabarret, psicólogo uruguayo, autor del libro Eurocentrismo, Monoteísmo y Epistemología de la Descolonización. Luego de presentar nuevamente a los que no conocían a Omar Gabarret, continuamos con la pregunta que le habíamos hecho en el video pasado. El que no lo ha visto puede entrar al canal y ver el video número 1 referente a este tema. Y al día de hoy le volvemos a hacer la pregunta: ¿por qué se han denominado escuela y cuáles son los objetivos? Sí, en primer lugar, quisiera hablar un poco del término etimológico de escuela, que proviene ya tanto del latín como del griego. Del latín tenemos schola, que significa lección, y del griego la etimología corresponde a skole, que significa estudio, de tiempo de ocio. Es importante ver también la etimología porque eso nos revela un poco, nos da un poco nos ayuda a comprender la dirección que vamos a tomar en cuanto a al significado, ¿no?, de la palabra y al resto de todo lo que vamos a analizar. Yo entiendo que hay muchas escuelas relacionadas con la epistemología de la descolonización, muchas formas pedagógicas acerca de este estudio descolonial, pero el nuestro se basa principalmente en el hecho de que existe un mecanismo inconsciente que, más allá de la colonización política, ha quedado soterrado en la sociedad, en la cultura, en la civilización, a través de los años, de los centenares de años que ha corrido la colonización, que ha existido la colonización. Lo importante es que la colonización política ha dejado una marca, una huella que es internalizada en Occidente y en el mundo, ¿no? Y hablamos de una colonización inconsciente, o sea, no es introyectada, internalizada en la educación, en los aspectos culturales, educativos, artísticos. No hablamos solamente de una colonización política, sino también de una colonización interna, o sea, inconsciente, que ha quedado soterrada en los aspectos educativos que se dan tanto en la escuela como en el liceo como en la universidad. Hemos internalizado todos los aspectos eurocéntricos y no lo damos como algo normal, como algo natural. No nos ponemos a cuestionar esos elementos, porque son naturales de un proceso colonial que ha marcado una huella en Occidente y en el mundo, principalmente en Occidente, después de finales del siglo XV en adelante. Entonces, Occidente después las ideas que se estudian en Occidente en historia y que se estudian, digamos, en filosofía, se convierten en una representación universal. Y no es así, porque lo que ocurrió en Europa, tanto desde el punto de vista histórico, es europeo, no es universal. El estudio de la Edad Media, por ejemplo, no hay una Edad Media universal. La Edad Media es europea y corresponde, como para decir, Renacimiento u otro tipo de tiempo histórico determinado. Corresponde a Europa y no es universal.
Podemos hablar de un renacimiento en Oriente también, en la China, en la India. Sin embargo, cuando hablamos de renacimiento, o sea, solamente al nombrar renacimiento, nos imaginamos el renacimiento europeo. Entonces, ya tenemos introyectado, tanto desde la escuela y la cultura en general que nos enseña este tipo de ideas que son lógicas para un momento determinado y para un continente determinado, o para un lugar determinado. Entonces, es importante ver ese punto, ¿no? O sea, hay muchas escuelas y nosotros le damos mucha importancia a los aspectos inconscientes que están introyectados, que están internalizados en los aspectos educativos. Una pregunta bastante importante. ¿Qué importancia le dan a la laicidad? Bueno, nosotros consideramos que la religión es muy importante en todo lo que tiene que ver con no solo la colonización, sino la humanidad en sí misma, porque los primeros estratos, podemos decir así, que se manifestaron en la humanidad fueron la magia, la religión y estos aspectos, digamos, de carácter religioso, que luego con el tiempo esos aspectos no se desvanecieron completamente, sino que siguen vigentes, pero a veces transmutado bajo otras formas sustitutivas que le dan esa continuidad. Nosotros le damos una importancia en el sentido de que la laicidad es necesario dividir lo que es de la religión del Estado. Consideramos que es muy importante ese aspecto. Y no confundir, no permitir que la religión entre a manejar o a intrometerse, podemos decir así, en cuestiones que son del Estado, que son políticas, que tienen que ver con la política precisamente. La religión debe ocupar un lugar determinado y no entrometerse en cuestiones del Estado. Entonces, la importancia que le damos a la laicidad, y sobre todo aquí en Uruguay, ya que Uruguay es un país laico, pero no solamente podemos hablar de países laicos, sino tenemos que hablar de la construcción de ciudadanos secularizados. Nosotros entendemos que no solamente el país debe ser laico, sino que sus ciudadanos deben ser secularizados. Es decir, los ciudadanos deben tener presente y deben tener en mente la realidad de que tiene que haber una separación entre la Iglesia y el Estado. Y una separación que debe guardar ese respeto. No se puede entrometer la Iglesia en cuestiones que son del Estado, que tienen que ver con la política del Estado. Porque consideramos que eso va a perjudicar al Estado y va a perjudicar realmente a la sociedad en su conjunto. Claro, es un tema bastante interesante lo que estás hablando. El hecho que realmente al influenciarse la Iglesia de alguna manera está influenciando al Estado, obviamente se perdería lo que es la laicidad. Es como que todo debe ser de acuerdo a esa creencia religiosa. Claro. En este caso podremos llamarle la Iglesia Católica, ¿no? Pero está claro que debería de ser como estás diciendo, porque según el país donde uno está, según la nación donde uno está, las creencias varían. Claro. Si estamos en China tienen otros dioses, si estás en la India tienen otros dioses, entonces eso varía mucho. Sin embargo, se entiende acá en Uruguay, por ejemplo, en Argentina y en otros lados, y más ahora con la cuestión de Milei en Argentina, que fue un tema acá, con el problema que tuvo con el Papa. Argentina no se supone que es un país laico, algunos suponen, pero no lo es, porque hay una marcada influencia religiosa en Argentina, una intromisión de la Iglesia en Argentina, que no la hay en Uruguay.
Y creo que ningún país de Latinoamérica podría ser otro, alguno que otro, pero no creo que tenga esa separación tan tajante como la tiene Uruguay. Y creo que eso es muy importante para el desarrollo de un país. La iglesia debe estar y debe ocupar un lugar determinado y la política otro. Tenemos que entender también, comprender que no podemos dar a otro lo que el otro no está preparado para recibir. Si nosotros vamos a dar algo de nosotros, el otro debe estar preparado para recibirlo. Si el otro no está preparado para recibirlo, entonces lo que nosotros damos va a quedar huérfano, va a ser estéril. Sí. Una sociedad determinada debe estar preparada para recibir lo que un grupo de personas propongan, los cambios culturales, educativos que un grupo de personas dentro de esa sociedad quiera o desee o exponga para cambiar. Por ejemplo, una sociedad, como una sociedad del siglo XIX, que esté, digamos, desde un punto de vista de la educación, esta sociedad castigue, digamos, golpee o lastime a las personas a las cuales enseña, como el caso de la pedagogía que en el tiempo de la colonia, si vamos al tiempo de la colonia, la pedagogía que había aquí, en Uruguay y en el resto de Argentina, el resto de América, ¿no? Era una pedagogía que aplicaba el castigo corporal, el castigo, incluso la tortura, a los niños y aquel que enseñaba, ¿no? Si en una cultura determinada alguien propone un cambio en la educación, una cultura que no está preparada para un cambio, esa cultura no va a cambiar, porque no está preparada para ese cambio. Tienen que haber elementos políticos, sociales, económicos, industriales, en una sociedad determinada, que produzca un cambio, que prepare a la sociedad para un cambio determinado. Pero en el siglo XIX, en un siglo donde una cultura, una determinada nación o determinada cultura no está preparada para un cambio, por más que se exponga ese cambio, esa sociedad no va a cambiar. Entonces, no se puede dar, no podemos proponer o dar, no puede recibir algo que no está preparada la cultura para recibirlo. Hoy en día la cultura está siendo preparada para recibir el cambio de la colonización. Recién hoy la enseñanza, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la enseñanza está comenzando a entender que hay elementos coloniales que están impregnados en la educación y que esos elementos tienen que cambiar. La educación tiene que sufrir un revisionismo, tanto histórico como colonial, y la educación tiene que ser analizada nuevamente. ¿Entendés que tiene que haber como una revolución educativa? Una revolución educativa, esa es la palabra. De cambios profundos en la educación. Yo lo que entiendo es que la educación tiene que empezar cambiando sus contenidos. No un cambio periférico o superficial, sino en los contenidos es lo que hay que cambiar, los contenidos educativos. Cuando hablas de contenido, obviamente no estamos hablando de matemática, de materias así, de idiomas, sino que estamos hablando de un contexto de mensaje, si se quiere, histórico, cultural o... Sí, estamos hablando de los contenidos culturales, históricos, antropológicos, sociológicos. Hemos recibido en esta sociedad, en esta civilización, en Occidente, lo que nosotros entendemos como Occidente, una cultura, digamos, europea, propia del hombre blanco, heterosexual, y una profunda
influencia del siglo XIX, de esa explosión del racismo del siglo XIX, que ha impregnado la filosofía europea, la antropología, la sociología, inclusive la psicología y otras formas de conocimiento, digamos, están impregnados por ese racismo y esa forma de ver el mundo del siglo XIX. Estamos viviendo ahora en otra época, en otro siglo, hemos cambiado, ya no estamos más en el siglo XIX. ¿Qué pensás? Referente, viste que ahora, hoy en día, está como común, desde ya hace un tiempo que viene, lo que es, no sé llamarlo así, pero supongamos, por decir así, cierto liberalismo a la hora, en el orden, digamos, sexual. El liberalismo de que el que es gay es bien aceptado por la sociedad, o los trans, o todas las gamas de ese tipo que haya, que con distintos nombres. A lo que me refiero es, ¿notás que eso se debe a cierto liberalismo en cuanto a la mente, digamos, de la sociedad que empieza a aceptar cosas que antes eran condenables? Sí, yo creo que nosotros vamos hacia un mundo más, podemos hablar de un monoteísmo cultural, que vamos a pasar de un monoteísmo cultural a un politeísmo cultural. Es decir, para quitarle, digamos, la expresión religiosa, tanto monoteísmo como politeísmo. Vamos hacia de la unipolaridad hacia una multipolaridad. Vamos a una sociedad que busca o procura la tolerancia a lo que es diferente. Yo creo que en ese camino es un paso muy importante, porque es importante comprender, digamos, al otro, no como un otro igual a mí, sino como alguien diferente, alguien que piensa diferente. Cuando estamos hablando siempre de que se vivía, digamos, en tolerancia, que antes se vivía en tolerancia, digamos, en la Europa medieval, en ciertos lugares de la Europa medieval había más tolerancia que otros, en fin. Estamos hablando que esa tolerancia o ese llevarse en tolerancia no es que y todo el mundo iba de la mano, digamos, cantando, digamos, canciones de paz. No. Sí. Llamar la tolerancia, digamos, siempre hay problemas, siempre hay dificultades en la hora de pensar, no pensamos igual que el otro. Lo importante es que en esa forma de pensar distinta podamos llevarnos, podamos tener un diálogo, podamos tener cierta concordia, o sea, llegar a un consenso. Pero no quiere decir que todo tiene que coincidir perfectamente. Entonces, creo que vamos hacia un mundo donde se está procurando lograr esa tolerancia. Y creo que es necesario eso para un mundo mejor. Y en el campo de la educación debe ser tolerante. Y la educación, ante todo, eso es algo que yo he hablado mucho de esto, tiene que tomar conciencia y denunciar el racismo, el odio hacia la vida, inclusive, el desprecio hacia la mujer, que vemos claramente en los textos filosóficos, tantos, me refiero a la filosofía, digamos, griega, como a la filosofía europea, a los textos también antropológicos, sociológicos, psicológicos, y bueno, a los textos sobre todo del siglo XIX, hacer una revisión del siglo XIX y del siglo XX también. Y del siglo XX. Porque en el siglo XX tenemos una cantidad de textos filosóficos, la filosofía alemana. Los filósofos alemanes. Los filósofos que nos ponen como ejemplo. A los filósofos citan textos sueltos, sin haber leído las obras de los filósofos. Porque para citar un texto suelto de Kant,
yo tengo que leer las obras de Kant. No vale de nada que yo cite a Kant o a cualquier otro filósofo y no haya leído las obras de Kant. Porque puedo tomar, recortar y pegar un texto que puede quedar muy bonito, pero al leer toda la obra de Kant vemos un odio profundo, no solamente un odio profundo hacia la vida y un desprecio al ser humano, un odio hacia el afrodescendiente, y cosa que nos deja, digamos, a mucha gente que no lee las obras completas, los deja sorprendido. La otra vez en un encuentro, digamos, había que poner obras de filósofos sueltas y me preguntaron que yo pusiera una obra, un texto, y puse un texto de Kant sobre la negritud, todo lo que tiene que ver con el odio y el desprecio que siente, que Kant había hablado en uno de los textos de Kant. No puse que fue Kant, puse directamente el texto. Y me salieron a atacar. Me dijeron, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir esas cosas? Eso que estás diciendo es algo muy grosero, muy agresivo para decir eso. Y dije, este texto es un texto que tomé literal de una de las obras de Kant. No podían creer. No pueden creer. No podían creer. O sea, hablamos de Kant como Platón, como Aristóteles, o sea, la educación tiene que señalar y tiene la obligación ética de señalar el racismo, el odio hacia la mujer, el desprecio hacia la vida, de las obras filosóficas, literarias, antropológicas, tiene esa obligación, porque es un revisionismo cultural, un revisionismo que tenemos que hacer, que es colonial también. Porque estos elementos que nosotros encontramos, tanto en el campo de la filosofía, en el campo de la antropología, está impregnado de elementos coloniales. Cuando hablamos del darwinismo social, estamos hablando de la influencia tremenda que ha tenido la colonización inglesa de Inglaterra en la India y en Oriente y en la colonización mundialmente, ¿no? Cuando hablamos también de Walter Bagehot, por ejemplo, cuando habla de ese darwinismo, pero lo toma hacia las naciones deben pelear entre sí, porque esa es la condición humana. Ahí estamos hablando de la influencia del darwinismo social, del odio y el desprecio hacia la vida. Y la educación tiene que señalar esos elementos. Esos elementos del siglo XIX, son propios del siglo XIX, que nosotros aún seguimos presente en nuestras enseñanzas, en nuestra forma de pensar, de ver, de sentir, de interpretar el mundo y la vida. ¿Cree que de alguna manera esa influencia eurocéntrica, esa manera de pensamiento de todos esos filósofos, y los cuales han escrito y se ha transformado todo eso en enseñanzas que recibimos nosotros de chicos en los colegios, de alguna manera eso puede haber influenciado no solamente en lo que es a nivel estatal, a nivel generalizado, sino que también en la vida de un individuo de manera personal. ¿Puede eso influenciar y hacer que tome decisiones acorde a su vida? Nosotros estamos influenciados por elementos culturales de raíz religiosa y mágica que proviene de hace miles de años y que se van transmutando en formas, en dispositivos económicos, sociales, políticos, se transmutan, toman otras formas filosóficas, pero siempre son elementos del pasado, arcaicos.
La religión sigue siendo, en muchos casos, sobre todo a mi manera de entender y de ver, que esto no lo puedo hablar mucho ahora porque se necesitaría mucho más tiempo y vamos a hablar más adelante. Sí. Por ahora entenderemos que el monoteísmo es, a mi manera de ver, y lo voy a demostrar, un problema. Es un problema. Es un problema ha sido un problema para la humanidad. El monoteísmo, como lo tenemos, el judeocristianismo, el judeo-cristiano. Y entiendo que esos elementos son arcaicos. Hay elementos que son arcaicos. Nosotros estamos condicionados en la actualidad por elementos que van más allá de la media luna fértil, del Éufrates, del Tigris, arcaicos, y que a través del tiempo se han ido transmutando, han tomado otras formas y se han impregnado en diferentes direcciones, ya sea a través de la filosofía, a través del arte, a través del conocimiento, de la historia, de la literatura, y a través de la colonización. La colonización ha tomado esos elementos, que después voy a hablar de ello más extensamente, para que son temas muy complejos, no son fáciles de entender ni fáciles de explicar, pero necesitan un tiempo para procesarlos, para entenderlos. Cuando hablan, un poco al margen tal vez, pero cuando se habla, viste que uno normalmente, o escuchás a determinados políticos, ¿sabes? Cuando se habla básicamente lo que es, hay que hacer una reforma estudiantil. No se está hablando de este tema, ¿no? O sí, cuando hablan los profesores, en los temas, en los años electorales o algo, de los cambios que hay que hacer, cuando se arma de una reforma educativa, ¿se tiene en cuenta todo esto de lo que estamos hablando? No. Porque eso es importante, porque viste que si bien hay intención como de hacer algún tipo de reforma, yo creo que va, no sé si está cierto o no, pero va mucho por el lado económico, esa parte de que haya más presupuesto, y va por ese lado, pero no van a esto que estás diciendo, de lo que es esa reforma en cuanto al estudio, en cuanto a qué es lo que nos están metiendo, o a nuestros hijos o nuestros nietos, en la cabeza cuando son chicos, que fue lo que pasó con nosotros. Yo entiendo que así como estás viendo todo esto, debe de haber más personas, más profesores que también piensan exactamente como vos referente a este tema. Y es como, tal vez como que es algo difícil generar ese cambio, ¿no? Sí, hay algunos profesores que entienden esto. Lo entienden ellos como profesores. Claro. Por ejemplo, yo he conocido a un profesor de Lipa que este hombre entendía, por ejemplo, que cuando hablaba daba sobre el arte relacionado con, bueno, todo lo que tiene que ver con los procesos artísticos, y él entendía que el arte antiguo, por ejemplo, prehistórico, no solamente cuando hablamos de arte, siempre vamos a las cuevas de España, de Francia, ¿no? Pero acá en Uruguay también hay arte, ese arte prehistórico, de la prehistoria. Y él decía, pero vamos a ver el arte acá también. ¿Por qué tenemos que ir al arte europeo cuando también acá hay arte? Según lo que entendamos por arte, pero sí, hablando del tema, vamos a ver acá, hay piedras y rocas que están talladas en varios departamentos de la nación. Vamos a ver ese arte, porque eso también es arte prehistórico. Y entienden esas cosas, muchos lo entienden, otros no tanto. Pero esta realidad, esta forma de este cambio que debe producirse, creemos que es importante que se produzca en la educación, no está tan extendido. O sea, falta extenderlo más, falta llevarlo más hacia las instituciones. Y tengamos presente que todo cambio es molesto, porque al cambiar esto hay que cambiar otras cosas. Hay que cambiar los contenidos.
Y cambiar implica, o sea, cambiar de dirección implica un correrse hacia otro lado, un corrimiento. Y eso causa molestia. Todo cambio implica una pérdida. De tal manera que estamos perdiendo al cambiar, estamos perdiendo convicciones y estamos perdiendo ideas fijas que teníamos, que las considerábamos como nuestras, estaban adheridas a nosotros, y al cambiar perdemos, en cierto sentido, cierta seguridad para ganar otras ideas distintas. Entonces, todo cambio lleva consigo una pérdida, lleva consigo cierto monto de angustia. Por eso no es fácil cambiar, porque cambiar implica un dejar atrás una disposición de ideas que nos dan seguridad y nos dan un sustento. Obviamente es dificilísimo, desde el punto de vista, uno viéndolo de afuera, lo que más en este país, que parece que todo funciona de manera lenta, pensar en la posibilidad de que la educación tome conciencia sobre determinados parámetros de enseñanza que durante muchos años, como estás diciendo, han influenciado, de alguna manera, fueron los que organizaron el sistema educativo de nuestra república. O sea que generar un cambio en esto, y te hago la pregunta a vos que nos estás mirando, ¿qué pensás de la educación? Y si querés más información sobre esto, o cómo se puede generar un cambio, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo video. Y quiero irme con una pregunta para que me la respondas en la próxima entrevista, la cual dice: ¿existe capacidad crítica en el sur global? No me la respondas. La respuesta la vas a ver en el próximo video. Nos vemos.